Por continuar con nuestra sintonía, estamos conversando sobre la situación política del país y decíamos, Facundo, que pues puede haber esperanzas en algunos de que este sea como un experimento de los candidatos no partidarios, ¿verdad? Si así fuera, que sean personas independientes o no, las votaciones nos van a ir diciendo en realidad si se comportan como tal o no, pero podría ser un experimento interesante de ver si pudieran mantenerse también candidatos no partidarios de manera independiente en una legislatura, o se tienen que pasar a ser parte de un bloque, ¿verdad? Y dentro de esto, Facundo, ¿cómo ves tú la posibilidad de que voten por los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y si crees que se van a meter con el tema de la Sala de lo Constitucional? Bueno, en el punto anterior sobre el papel, digamos, de los legisladores, seamos realistas. Yo creo que el presupuesto de la Asamblea está por 56 millones de dólares. Tal como funciona la Asamblea, podríamos ahorrarnos, de los 84, podríamos ahorrarnos 80 diputados. Más o menos 52 millones de dólares. Porque al final, digamos, los diputados votan por línea partidaria. Y la instrucción la da una persona. Entonces, ese es un tema bastante complejo, digamos, porque ¿para qué gastamos los otros 52 millones de dólares y vehículos y seguridad y instalaciones y viajes y no sé cuánto? Es un poco parecido al tema de la Corte de Cuentas, digamos. O sea, la Corte de Cuentas está mejor sin magistrados, ¿verdad? Los resultados que tenemos ahorita son mejores, digamos, porque podríamos ahorrarnos ya 3 salarios, ¿verdad? Y toda la parafernalia que hay alrededor de cada funcionario. O sea, yo creo, Luis, que al final, digamos, los partidos son en esencia el reflejo de lo que somos la sociedad. O sea, aquí podríamos despotricar, digamos, contra diputados, contra dirigentes de partidos, pero al final ellos son vendedores, todos, y vendedoras de baratijas. ¿Verdad? Y las cosas que se debaten es baratija. Pero además muchísimos compradores de baratijas. Ese es el tema. O sea, el tema trascendental es, siempre tendremos vendedores de baratijas, ¿verdad?, exitosos en la medida que hayamos compradores y compradoras de baratijas. O sea, los diputados no están ahí porque se han impuesto, ¿verdad? Ellos han ido, digamos, por la ruta que establece la legalidad del país. Han tenido los votos para poder estar ahí. No solo, digamos, son representantes legales, sino que, vamos a decir, legítimos también, tienen la legitimidad. Entonces, este es un tema, digamos, mucho más complejo. O sea, si los ciudadanos queremos funcionarios con esa altura, pues así los vamos a tener, digamos. Y ahora vamos al tema de la Corte. La Corte de Cuentas de la República no ejerce la competencia, el rol para el cual está definida. Porque al final todo esto, las instituciones, digamos, las instituciones son instituciones que están movidas por la voluntad de los seres humanos. Entonces depende, digamos, si le damos un saxofón, ¿verdad?, a un saxofonista experimentado, él no necesita libreto, ¿verdad?, sacará la mejor tonada, le sacará, digamos, algo de maravilla. Ahora, le podemos dar el saxo, el mejor del mundo, digamos, a una persona que no tiene idea, ¿verdad?, y tendremos el resultado de lo que ese ser humano es. Entonces, ¿qué es la Corte de Cuentas? Pues lo que es su cabeza, ¿verdad? O sea, no podemos esperar, digamos, ¿verdad?, no podemos esperar una Corte de Cuentas distinta si sus cabezas, si sus magistrados y sus presidentes están hechos a la medida de lo que necesitan, y aquí sí ya no son los ciudadanos,
Aquí es, digamos, el abuso de las élites políticas y de los funcionarios que quieren magistrados a la medida de ellos. O sea, en esencia quieren tacuacines cuidando el gallinero. Y ahí es donde los ciudadanos podemos decir, no, yo no puedo permitir que me pongan los tacuacines a cuidar el gallinero. Pero eso no lo van a decir los que están arriba. Los que están arriba lo que necesitan es que nadie se meta en temas complicados. Porque hay temas que son complicados realmente. Entonces, ¿por qué se nombró a las 3 personas que luego los magistrados de la Sala de lo Constitucional dijeron que no se había cumplido con la sentencia? Pues se nombró para facilitarle a los de arriba, ¿verdad?, que cuando tengan que retirarse, se retiren ordenadamente y puedan disfrutar después de los ahorritos que han hecho de sus modestos salarios. Eso es todo. O sea, esto no tiene ninguna otra explicación. ¿Por qué los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por qué la arremetida permanente contra ellos? Porque es que si los vemos a cada uno de ellos, son personas formadas, competentes, con criterio propio y que no le deben favores a nadie. Lo que decía Jorge, pues sí, un diputado siempre está pensando, híjole, y para reengancharme, ¿verdad?, y para reengancharme tengo que quedar bien con este, con el otro, no sé cuánto. Pues la diferencia de los 4 magistrados de la sala es que no le deben favor, además de su competencia profesional, no le deben favores a nadie y no están pensando en quién me va a hacer el favor de colocarme al salir de aquí en otro lado, porque cada uno de ellos tiene dónde ir, digamos, y cómo vivir el resto de sus vidas dignamente, ya sea con lo que ha trabajado en su vida o con cualquier otra posición profesional. Eso es lo que hace la diferencia de toda esta discusión. O sea, no es otra cosa, digamos. Y tristemente tenemos un país, Luis, en el cual los temas trascendentales no se discuten. O sea, la discusión de la semana es si la diputada Ramírez o si el pajarito de Maduro con Dawinson. ¿Y en qué va a cambiar la vida de este país y de los jóvenes y de las nuevas generaciones este tipo de debate? Sencillamente son debates ridículos. A mí me da pena ver a mi presidente, yo no voté por él, pero es el presidente de todos los salvadoreños, pidiendo que la Fiscalía dedique esfuerzo especial para investigar un caso que él considera que es serio. Yo espero que el fiscal general tenga el tino suficiente para entender que todo esto es una jugarreta, ¿verdad?, y que al país y que ha sido construida de manera artificial y artificiosa para ir a pasarle un chequecito a don Maduro el día que gane, ¿verdad?, y espero que no dedique esfuerzos ni de él ni de la fiscalía, digamos. Y no lo digo payasada porque sería una ofensa para los payasos, a quienes yo respeto mucho, ¿verdad? Y por eso no uso el concepto de circo, porque me parece que los que hacen circo, digamos, hacen un gran esfuerzo. Yo diría una ridiculez. O sea, espero que la Fiscalía no se preste a una ridiculez de esa tamaño. Okay. Jorge, ¿cómo ve usted la situación ahí de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema? Yo creo que otra vez hay instituciones que debieron haberse transformado con los acuerdos de paz. Y en este caso de la Corte yo recuerdo muy bien que en algún momento cuando estábamos en ese proceso de qué cosas agregar en lo que se buscaba para avanzar en democracia, yo me acuerdo haberle planteado personalmente a Chafik que una de las cosas que eran claves y que no se había considerado era el tema de la Corte de Cuentas, que deberíamos haberla convertido en Contraloría. Y yo lo que tenía enfrente era la experiencia de Costa Rica, donde existe un Contralor General de la República
que se elige para más de 7 años, o por lo menos para 7 años, que es una figura absolutamente independiente y que es una especie de un poder aparte, con toda la legitimidad para ejercer el control. ¿Eso elimina la corrupción? Seguramente no, pero por lo menos evita y obliga, y hay una actitud del Estado para cierto control. Desgraciadamente, lo que discutíamos en aquellos tiempos estaba más relacionado con otros aspectos y no en este detalle que parecía detalle de la Corte. Hoy, definitivamente, no hay ninguna duda de que es necesario reformar la legislación, porque hicimos, en el tiempo que yo fui diputado, una nueva ley de la Corte de Cuentas, pero nos encontramos con el problema constitucional. Entonces, que se necesitaba una reforma constitucional para poder convertir en una Contraloría con un Contralor, con requisitos de capacidad y de idoneidad, no solo de idoneidad y capacidad, sino que de moralidad. Allí sí que notorias, porque cuando decimos notorio es por encima de lo normal, de manera tal que fuera de confianza y obviamente electo para un periodo más largo, que rompiera el esquema de presidencial y de diputación. Eso de una sola vez resuelve el otro problema, que la bendita Corte, al mismo tiempo que es auditoría, es tribunal. Y eso es uno de los temas que no se logra percibir. Esos 3 señores, el nombre de magistrados no es un cargo nobiliario, es que son jueces, tienen jurisprudencia, tienen un área de aplicación de justicia, que es la justicia de Hacienda. Por consiguiente, son jueces y deben tener los mismos requisitos de un juez. Y uno espera que un juez no tenga ni sea dirigente de un partido político, porque es obvio que no tendrá una independencia de criterio para aplicar justicia. Entonces, como que se pierde ese criterio, no nos damos cuenta de eso, y resulta de que son auditores y al mismo tiempo son jueces. O sea, terminan de auditar, viene el resultado y ¡pum!, pasa entonces al Tribunal de Justicia, que son ellos mismos. Eso no puede ser. Eso debe de cambiarse. El tribunal, el que aplica la justicia de Hacienda, deberían de ser tribunales especializados, y la auditoría y la Contraloría debería ser una institución aparte. Sucede lo mismo con el Tribunal Electoral. Una cosa es la gerencia electoral y la administración de elecciones, donde es obvio que deben de estar los partidos políticos, y otra cosa es la justicia electoral, que va a administrar y aplicar la normativa, la legislación electoral, donde cada vez más que avanza la democracia, pues hombre, todo lo que es el derecho electoral se convierte en una especialidad. Por ejemplo, debería definir cuándo comienzan las campañas políticas, ¿verdad? Claro. Y cuándo se castiga el comienzo. Usted puede tener aquí el mejor código electoral, la mejor ley electoral que usted quiera. No sirve absolutamente de nada, porque el juzgador es el mismo partido político. Claro. Y ahí, ¿y quién se va a aplicar nada de la normativa? Ahí sí que Chucho no come chucho. Son jueces y parte. Y comen, y nunca va a comer mucho. Entonces, en ese caso digo, a esta elección tiene servicio. Aquí la ciudadanía está seguramente, aquella que entiende de qué estamos hablando, seguramente se preocupará, es una élite prácticamente, por darse cuenta que se necesitan que esos jueces sean absolutamente independientes para que puedan cumplir con la tarea de cuidar, de hacer justicia sobre qué, auditar qué. Pues hombre, los recursos del Estado, si son los fondos del Estado, la hacienda pública, lo que se trata. Creo que cada vez más el enfrentamiento con la Sala Constitucional sobre este tema le trae costos que se reflejan ya en las encuestas, como en el pasado, se le reflejan al FMLN de que reduce sus espacios en las encuestas cuando hay un enfrentamiento con la Sala. Y este tema igual, los sectores medios urbanos perciben de inmediato que no se puede tener para satisfacer a un partido, como en el caso de Ghana, para satisfacer un partido o a otro, y de poner, o el mismo frente, de poner personas que se consideran que no tienen la independencia suficiente
para hacer una magistratura de cuentas. Vamos a un corte comercial. A la vuelta continuamos con este tema porque da para bastante más. En un momento estamos de nuevo con 361